de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente madrugadora, gente trabajadora de Venezuela, sobrevivientes de la Revolución Bolivariana, muy buenos días. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 6 de octubre de 2016. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa, Doreliani Osorio y Luis Ortega en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablito Rondón en los controles y Pedro Garciotero @Pedro García en Twitter y Periscope. Les damos la bienvenida a RCR 750M, puntos de contacto entre ustedes y nosotros, @PrensaRCR, @RCR750, porque lo bueno une, y este programa puede escucharse y verse en la www.telenavegante.net, www.rcr.tv y dentro de un rato en las páginas de Caracha, Tu Guarapo, en Venezuela 1 y Venezuela al punto, que gentilmente lo reproducen. Mucha información que comentar con ustedes, mucha información política, pero me quería referir en el comienzo a información de sucesos, porque anteayer, creo que fue anteayer, hablábamos de cómo un preso había muerto de hambre en los calabozos de Polichacao y otro por tuberculosis en la PGB. Bueno, resulta que Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, nos dice, según tal cual, que son 7 los presos ya que han muerto por inanición en Venezuela. En la mayoría de los penales ubicados en todo el territorio nacional, nos dice la nota, los reos deben comprar sus propios alimentos con el dinero que les llevan sus familiares, aunque no siempre resulta suficiente por la desenfrenada inflación. Se pregunta Humberto Prado cuántos presos deben morir de hambre para que el Estado tome cartas en el asunto. Aunado a la insalubridad, el hacinamiento y el retardo procesal, los privados de libertad en Venezuela deben lidiar con el hambre y la desnutrición que en pocos meses ha cobrado la vida de 4 hombres y una mujer. Solo los privilegiados tienen la dicha de comer su desayuno, almuerzo y cena, pues el resto de la población penitenciaria debe conformarse con una sola comida al día y si acaso alcanza para 2. Al menos en un 40% fue reducido el presupuesto del Ministerio de Servicios Penitenciarios por concepto de bebidas y alimentos en comparación con el año 2015, por lo que algunos líderes negativos aprovecharon la contingencia para aumentar el monto de la causa semanal y además de preservar su integridad física, los reos son beneficiados con sopa o bollitos 3 veces a la semana. Yo sé que muchos de ustedes, y me lo están diciendo por Periscope, yo sé que muchos de ustedes piensan que bueno, que qué importa, pues que los presos son presos y por algo están ahí, pues, y que preso es preso y su apellido es Reja. Más o menos ese es el criterio, el racionamiento, el supuesto de diseño que está detrás de este acerto, de este pensamiento, de que bueno, los presos tienen culpa y ya está, y como tienen culpa, pues todo lo que les pase después de lo que hicieron es como consecuencia de sus acciones. Pero, y este es un gran pero, esto que habla de presos muertos por hambre en Venezuela, no habla de los presos, mis amigos, habla de nosotros, habla de lo que somos como sociedad. Nosotros no nos podemos poner al nivel de los presos y decir, bueno, ahora los matamos de hambre, porque ustedes nos hicieron lo que nos hicieron. Además, en un gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda, que se dice defensor de los derechos humanos. Todos sabemos que esto después de 17 años no es más que una patraña, pero yo lo que quiero resaltar es que esto no habla de los presos, esto habla de nosotros. Los que tenemos que comportarnos con humanidad, con apego, con respeto a los derechos humanos somos nosotros. Sabemos que los ampones no lo van a hacer, pero yo creo que esto es una mancha más en el negrísimo expediente de derechos humanos que tiene la Revolución Bolivariana. La Voz nos dice que familiares de presos de la PGB exigieron respuestas en Caracas. Numerosas personas protestaron este miércoles a las afueras de la sede del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios en Caracas para solicitarle a la ministra Iris Varela
que permite el acceso de comida y medicinas y que no intervenga militarmente el penal. Esto no es noticia para la prensa, ninguna de estas dos cosas es noticia para la gran prensa venezolana, no está en las primeras páginas de los grandes periódicos. Lo que sí está es esto que nos trae 2001. Con las hallacas llega la respuesta del CNE sobre el RR. Entre el 28 y el 29 de noviembre, un mes después de recogidas las firmas, el ente comicial dirá si pasaron o no el filtro. La MUD intensifica protestas cívicas para exigir 20% nacional y realización del referendo revocatorio este año. Y por supuesto, esto lo que muestra es que las señoras del CNE no solo no están pensando en rectificar. Anoche hablaba Capriles de que estaba de visita en el CNE Calixto Ortega. Se preguntaba si estaban cocinando una sentencia contra el revocatorio. Bueno, esto es lo que dice que esta señora, lo único que están pendientes es de retrasar esto. O sea, no hay ninguna explicación para que ellas se tarden un mes después de unas firmas automáticas y después de poner una huella que supuestamente se verifica en línea, para auditar esas huellas. Lo único que no quieren es hacer elecciones. Me decía un amigo, ayer un amigo sindicalista, que las elecciones de la CTV llevan meses retrasándolas con cualquier pretexto, porque allí saben que también van a perder por pela y en general no quieren hacer ninguna elección. Esta es la realidad del país y esta es la realidad del gobierno. El gobierno sabe que perdería cualquier elección. Más adelante vamos a hablar de unas declaraciones de Edwin Rojas, diputado Edwin Rojas, que tienen mucho que ver con esto, pero por lo pronto les leo la noticia completa. Nos dice: CNE decidirá procedencia del revocatorio entre el 28 y 29 de noviembre. Nos lo trae el pitazo.com. Según el cronograma estipulado para la recolección de firmas requeridas para activar el proceso, el Poder Electoral señaló que los cotillones electorales y los equipos tecnológicos serán desplegados el 20 de octubre y desde ese mismo día hasta el 21 será capacitado el personal que trabajará en la jornada. Por cierto, no han dicho cuáles son los centros, todavía no han dicho cuáles son los centros de recolección de firmas, de manifestaciones de voluntad. Y el Miami Herald nos trae la siguiente información. Almagro insta a acciones drásticas si no hay revocatorio en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló en Asunción que habrían de aplicarse acciones drásticas a Venezuela en caso de que el gobierno del país caribeño no celebre un referendo revocatorio presidencial. Si no hubiera referendo revocatorio, definitivamente sería imprescindible aplicar acciones drásticas, dijo Almagro a los periodistas tras entrevistarse con el canciller paraguayo Eladio Loizaga. Almagro añadió que ese referendo sería la vía para llegar a un escenario que supere la crisis institucional profunda que vive Venezuela. Todos estamos esperando qué es lo que ocurre con el referendo revocatorio y una vez resuelto ese tema, definitivamente que tengamos una salida institucional y democrática, ese es el camino para Venezuela, dijo Almagro. Previamente leyó una ponencia en el Congreso paraguayo donde señaló que ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho. En ese sentido puso como ejemplo el seguido por Argentina, Brasil y Paraguay, que el pasado septiembre acordaron que el gobierno de Venezuela no puede ejercer la presidencia rotativa del Mercosur por falta de adaptación del país a la normativa del bloque. En tanto, Henry Ramos Ayub anuncia que saldrán a la OEA nuevamente a pedir celeridad en la aplicación de la Carta Democrática. La bancada opositora de la Asamblea Nacional prepara otra visita a la sede de la Organización de Estados Americanos para poner al día al organismo hemisférico sobre las nuevas violaciones de derechos humanos y atropellos institucionales contra el Parlamento cometidos por el Ejecutivo y el Judicial. Así lo informó el presidente de la AN, Henry Ramos Ayub. Estoy en conversaciones con Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, para que hagamos otra visita, porque desde que fuimos a la OEA 23 de junio hasta hoy se ha agravado enormemente la situación venezolana. El Nacional nos dice como principal titular que el CNE no ha pedido el dinero para la recolección del 20% sin garantías de que el Ejecutivo apruebe los recursos a tiempo. Yves Leterme, representante de IDEA Internacional, advierte que los obstáculos del organismo al revocatorio evidencian que trata de boicotear los derechos constitucionales de los venezolanos. El rector de la UCAP considera inadmisible que se diga que no hay presupuesto
para las elecciones, y cita a Nicolás Maduro diciendo: la prioridad es recuperar la economía, no estar haciendo elecciones ni cumplir los caprichos de una oligarquía, aquí no hay revocatorio, decía Maduro. En tanto, el informador de Barquisimeto nos dice que la MUD afirma que el 12 de octubre será un ensayo del 20%. CNE anunciará a finales de noviembre si hay o no revocatorio. El Pitazo nos dice que la MUD realizará asambleas ciudadanas en los 1.356 centros de recolección del 20%. La actividad la anunció la dirigencia en pleno de la Mesa de la Unidad mediante rueda de prensa. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre esas concentraciones. Se espera que en horas de la tarde el CNE informe los puntos de recolección de las voluntades. Esto se esperaba ayer, no lo hizo. Y hoy en la mañana Chugo Torrealba nos daba un esbozo de lo que va a hacer esas actividades en los 1.356 centros. Se van a realizar 1.356 asambleas ciudadanas con dos exigencias. La primera, por supuesto, es que el revocatorio sea este año. La segunda es que el presupuesto de 2017 se presente como debe presentarse ante la Asamblea Nacional, porque de lo contrario, pues el gobierno más corrupto del mundo se otorgaría un cheque en blanco para gastar el año que viene lo que le dé la gana. Y lo del gobierno más corrupto del mundo no lo dice Pedro García Otero, por cierto, lo dice Transparencia Internacional. El Tiempo de Puerto La Cruz nos dice que la MUD se concentrará en 1.356 centros de recolección el 12 de octubre. El próximo miércoles la Mesa de la Unidad tiene previsto realizar asambleas de ciudadanos en los más de 1.000 puntos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para recabar el 20% de las rúbricas que se necesitan para el revocatorio presidencial. El secretario ejecutivo de la coalición antioficialista, Jesús Torrealba, precisó que ese día se hará un ensayo de la jornada de manifestación de voluntad fijada entre el 26 y 28 de octubre. Será una actividad por la restitución de la democracia y la Constitución, agregó. Y cierro este bloque con declaraciones de Edwin Rojas en el programa Vladimir a la Una, en Globovisión, ayer a la 1 de la tarde. Las voy a leer porque reflejan cuál es el pensamiento del oficialismo en este momento y porque, y me van a perdonar, muestran una palmaria ignorancia sobre las leyes en Venezuela, una ignorancia que es muy preocupante viniendo de un parlamentario, es decir, un legislador que debería conocer las leyes para poder participar en su redacción. Dice Edwin Rojas que al decreto de emergencia económica le quedan al menos 2 años. Esto es información de La Voz. El diputado a la Asamblea Nacional, Edwin Rojas, indicó que los asuntos electorales del país están estrictamente vinculados a la situación económica, por lo que opinó que durante el estado de excepción económica el Estado puede decidir si considera pertinente o no realizar las elecciones de gobernadores en el país. Vinculada a la situación económica y con el respaldo al decreto de emergencia económica y estado de excepción, nosotros podemos decidir la pertinencia o no de realizarlas, declaró en entrevista a Globovisión. Asimismo, en el programa Primera Página, consideró que el decreto de emergencia económica le quedan al menos 2 años, oído, al menos 2 años. Nosotros tenemos fe en que no lleguemos a 2 o 3 años para superarla, la emergencia económica. Yo creo que en los próximos meses, durante el próximo año, ojalá y Dios mediante en 2017, empecemos a ver la recuperación tanto en la macroeconomía como en lo social. Yo le quiero leer al diputado Edwin Rojas y a ustedes, porque es conveniente que ustedes estén informados también, la ley orgánica sobre los estados de excepción. Le voy a leer nada más 2 artículos. Esta ley fue aprobada en 2001 cuando el chavismo gozaba del apoyo del 80% del país y se permitía veleidades democráticas que hoy no se puede permitir. El artículo 7 nos dice: no podrán ser restringidas de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal física, psíquica y moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad e irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional y, muy importante, oído, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública. Es decir, usted no puede restringir unas elecciones o eliminar unas elecciones porque usted tiene una crisis económica y porque usted, en virtud de esa crisis económica, decretó un estado de excepción. Para que oiga, diputado Rojas, para que se ubique, para que se informe. Y el artículo 11 nos dice lo siguiente:
El artículo 11 no es. El artículo 12. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar el estado de emergencia económica en todo o en parte del territorio nacional. Su duración será hasta de 60 días, prorrogables por un plazo igual de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la presente ley. Diputado, no son 2 o 3 años, son 2 meses prorrogables por otros 2. Lo que pasa es que el chavismo se ha acostumbrado tanto a gobernar sin controles que ya no sabe hacerlo de otra manera. 6:44, vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Dice Andrés Eloy que según el diputado iluminado las elecciones se van a postergar por siempre. Versos de un tuitero nos dice: elecciones no son capricho de un sector de la población, es el camino constitucional para salir de la crisis de la revolución. José Andrés Pernilla dice: se supone que la utilización de máquinas debe agilizar el proceso de verificación, pues las del CNE son abacos de identificación. Jorge Sánchez dice: la expresión de los rostros del gobierno es la evocación expresa de un palo cochinero bien dado, pa' fuera es que van. Sócrates nos dice: un irrespeto y un desafío al pueblo, la pretensión del CNE de dar los resultados del 20% un mes después, nos están subestimando. No solo eso, Sócrates, dan los resultados el 29 de noviembre, que conociéndolas será el 1 de diciembre o el 2 o el 3 de diciembre, porque siempre hacen las cosas a todo, le roban 4 o 5 días. Y luego se van de vacaciones, 1 mes y medio de vacaciones colectivas en el CNE. Así que si dicen que no, ni siquiera hay a quien reclamarle. Nos dice Orlando Torres: sería interesante ponerle la misma intensidad que le dan a los presos a la situación de los pacientes mentales. Bueno, sí, en lo que hay información, pues uno habla de eso. Además, yo tengo eso bastante cerca en la piel, porque yo tuve a mi mamá en un geriátrico. Pues, o sea, uno sabe lo que son esas cosas. Uno entiende lo que es la crítica situación que están viviendo esos centros también. Juana Santoya nos dice: hay muchos presos que no están sentenciados y ni han sido presentados en tribunales, violan sus derechos humanos, pero eso no importa. Apatía. 6:45, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. CompuPeriquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es calidad y servicio. 0424-243-2949 o por Facebook, Twitter e Instagram en CompuPeriquito.com. En CompuPeriquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Los jóvenes pueden compartir sanamente en Mi Cochinito Favorito, con una comida sana, tradicional y sabrosa, con las bebidas de su preferencia y sin salir de Caracas. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Que no ha hecho su cocina empotrada todavía. Cocibela le ofrece la más alta calidad al mejor precio, complaciéndolo en lo que quiera, como quiera. Todo tipo de financiamiento, atendido por expertos diseñadores. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. La nave turca está ya anclada en el muelle. Los jugadores están listos. El terreno de juego preparado y el umpire está a punto de dar el grito de play ball. Así que, familia magallanera, prepárense, porque este jueves 6 de octubre los navegantes del Magallanes se enfrentarán a los Bravos de Margarita en la inauguración oficial del béisbol profesional venezolano. La sede, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La hora,
7 de la noche. Y tú lo podrás escuchar en las voces del mejor equipo de narradores y comentaristas. El equipo campeón de RCR Deportes. Recuerda, este jueves 6 de octubre a las 7 de la noche se inicia la temporada del béisbol profesional venezolano 2016-2017. Solo por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tengo en mis manos un comunicado de Fede Guárico emitido en Valle de la Pascua el 3 de octubre de 2016 que dice que en los últimos 90 días los productores agrícolas de Guárico han sido víctimas de 11 secuestros de productores agropecuarios y el asesinato del productor Juan Luis Malaspina como consecuencia de un secuestro a mano de sus captores. Se contabilizan más de 500 unidades de producción que han sufrido algún tipo de robo de maquinaria, equipos e implementos de trabajo. Al menos un vehículo diario ha sido robado en la zona este año, usado luego para extorsionar a sus propietarios. Se estima que entre robos y extorsiones las pérdidas superan 304 millones de bolívares y además en El Sombrero, por ejemplo, solo en El Sombrero 23 unidades productivas se han visto desmejoradas y se dejaron de sembrar este año 1.000 hectáreas de cebolla, 500 hectáreas de tomate, 140 hectáreas de pimentón, 180 hectáreas de patillas y 2.500 hectáreas de maíz. Vale decir que cuando estas cosas suceden, usted termina pagando más cara la cebolla, más caro el maíz y más caro el pimentón. Y para hablar de este tema tenemos a Celso Fantinel, segundo presidente de FedeAgro y presidente de Fede Guárico. Celso, muy buen día. Quisiéramos oír en sus propias palabras cómo está la situación en Guárico, que además era un emporio agrícola del país, y qué están pidiéndole ustedes concretamente al gobierno nacional. Muy buen día. Buen día, Pedro. Saludo a tu audiencia. Sí, realmente la situación del estado Guárico y sur de Aragua en ese eje del río Guárico y otras ciudades como Altagracia, La Pascua, El Sombrero, ahora Calabozo, se suma Zaraza. Realmente la situación de la inseguridad es terrible. Como tú dijiste, en 90 días tenemos 11 productores secuestrados, un fallecido. Esas son cifras de las que nosotros conocemos. Estoy seguro que han secuestrado más productores y tienen miedo de denunciar. Robos de fincas, bueno, supera las 500, hay algunas que han sido robadas ya 2 veces, el robo de vehículos es a diario, después nos piden, nos llaman, nos extorsionan para pedirnos rescate para el vehículo. Las extorsiones, bueno, yo estoy seguro que un altísimo porcentaje de los productores y comerciantes de esa región tan importante del país están siendo extorsionados. Ahora bien, tocamos el tema del sombrero. Es importante porque ahí se dan unas hortalizas de llano, la cebolla, tomate, tenemos pimentón y tenemos frutas como melón y pepino. Solamente lo que se va a dejar de sembrar en cebolla, eso es 1/3 del consumo nacional. ¿Ves la gravedad de esta situación? O sea, perdón, Celso, ¿no están sembrando ustedes por culpa de la inseguridad 33% de la producción nacional de cebolla? Sí, se va a dejar de sembrar, ya los productores tiraron la toalla. Vale decir, a nosotros nos va a llegar la cebolla a las ciudades el doble de cara por lo menos. Por supuesto, sí, porque sabes, las hortalizas de llano son muy extensivas y productivas, a diferencia de la de los Andes de altura, ¿no? Que son parcelas más pequeñas y la dificultad en la altura y el invierno, ¿sabes? Ellos sufren más enfermedades. En el llano es mucho más extensiva, mucho más productiva y eso impacta en los meses desde enero hasta junio, julio, y tú ves que siempre en estos meses bajaba la cebolla, el tomate, bajaba el pimentón muchísimo, el melón, la misma la patilla, o sea, eso se beneficiaba el común, la persona de a pie, pues el venezolano. Pero ahora no vamos a poder tener esas hectáreas sembradas porque la inseguridad, sobre todo donde actuaba esa banda famosa del Picure, en El Sombrero, ahora nos dicen que hay 6 bandas nuevas y entonces, bueno, mira, 23 productores de fincas importantes se han ido
del sombrero, muchos se han ido, son españoles, se han ido para España, muchos comerciantes ya abandonaron la ciudad del sombrero y realmente la situación es muy delicada, es preocupante. Celso, ¿qué pasa con una finca cuando la abandonan? ¿Queda ahí? ¿Qué sucede con una finca cuando es abandonada? Lo que pasa, Pedro, que ya estos antisociales inclusive se meten con los trabajadores, con los encargados, ven la situación. Ya hasta los mismos obreros, trabajadores, tienen miedo de ir a estas unidades de producción cuando llegan estos antisociales a extorsionar, a robar las fincas, entonces amenazan de muerte a todos los trabajadores. Entonces ya estamos trabajando prácticamente horarios de 7, 8 de la mañana, 4 de la tarde. Cuando el dueño no está en la finca, por supuesto, ya no planificas el día a día, y la finca se deteriora. Pues esto es lo que sucede. Celso, ustedes han hablado con el gobernador Rodríguez Chacín, han hablado con el ministro de Agricultura, le han expresado esta preocupación, han logrado hablar con alguien del gobierno. Por supuesto, desde enero hablamos con Rodríguez Chacín y él nos dijo que ya el Picure, esa situación estaba estabilizada, estaba controlada, y ya tú ves que eso es mentira. Hicieron unos LP en el sombrero el año pasado, mataron a ese famoso antisocial, pero lo que es el gobierno en sí como tal, las instituciones del gobierno no están para hacerle frente a la problemática de la zona. Tú sabes que también el desempleo, está trayendo esta delincuencia. Hemos hablado con el ministro de Agricultura, hemos hablado con el mayor general de la Guardia, Benavides, pero ellos también tienen la mejor voluntad, pero cuando vamos a los comandos de zona, sucede lo que pasa en todas partes del país. No tenemos unidades, no tenemos efectivos suficientes, y entonces es muy difícil el combate de los antisociales. Ya ellos sobrepasaron la capacidad del gobierno, no de las instituciones. Seguiremos muy pendientes. Celso Fantinel, presidente de Fede Guárico, directivo de Fedeagro, sobre la situación de los productores de Guárico. Cifra escalofriante: 33% de la producción de cebolla se va a perder en el país como consecuencia de la inseguridad. 3 o 4 titulares para cerrar. Fede Cámaras rechazó asignar a los CLAP 50% de la producción agrícola. Solo los establecimientos comerciales tienen la infraestructura para la distribución de productos. Son declaraciones de Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Venezuela es el país más corrupto del mundo, según el Foro Económico Mundial, y el 130 de 138 economías analizadas por su competitividad. La Vinotinto irá por el primer triunfo de la eliminatoria Rusia 2018. Eso es esta noche en Montevideo, 6:55 de la tarde, transmisión de Meridiano Televisión. Y el principal titular del diario Líder es béisbol de lujo. La Zafra 2016-17 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional inicia y todos sueñan con ver jugar a sus ídolos. Tigres sale a defender su título y por 22 años, llevo ya, creo que es 22º año consecutivo, RCR es la señal de los Navegantes del Magallanes, el equipo más popular y con más seguidores del país. 6:56, hasta aquí titulares de la mañana. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao.